Hola estimados amigos y amigas, soy Ye, y quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado y apoyado durante todo este tiempo. Hoy es un día precioso, el aire es puro, el sol acaricia suavemente las hojas y siento una paz profunda que se desliza en cada respiración. Un día perfecto para comenzar algo nuevo. La historia de hoy es sobre Uyen, una mujer que ha pasado por momentos muy duros en su antiguo matrimonio. Después de tantas tormentas, por fin ha encontrado la calma. Su pasado doloroso parece haberse cerrado y ahora Uyen aprende a sonreírle a la vida disfrutando cada instante de serenidad que tanto merece. Sin embargo, justo cuando la alegría comenzaba a llenar su pequeño hogar, un giro inesperado ocurre. En el umbral de su casa aparecen los padres de su exmarido. Llegan sin avisar con una mirada que esconde algo difícil de descifrar. Uyen se queda inmóvil con el corazón temblando. Vendrán a pedir perdón o a reabrir las heridas que tanto le costó sanar. En ese instante, el aire parece detenerse. El murmullo del viento entre los árboles y la luz dorada del sol sobre el tejado crean una atmósfera suspendida como si el tiempo esperara. Una nueva historia está a punto de comenzar, un encuentro entre el pasado y el presente, una prueba entre el perdón y la libertad. Entonces, ¿qué sucederá después? ¿Será Uyen lo bastante fuerte para enfrentarse al pasado y continuar su camino hacia la felicidad? Acompáñenme para descubrirlo en la próxima parte. La mañana amanecía fresca con un leve frío que acariciaba la piel. Los primeros rayos del sol se filtraban suavemente entre las hojas de los árboles, despertando al pequeño huerto detrás de la casa de Uyen. Las gotas de rocío aún colgaban en las hojas, brillando como diminutas perlas que reflejaban la luz del amanecer. El aire olía a tierra húmeda mezclado con el aroma de las flores silvestres, creando una sinfonía de frescura y serenidad. En un rincón del jardín, las hileras de verduras verdes y tiernas se extendían con orden y armonía. Uyen las había cuidado durante semanas, planta por planta, como si fueran parte de su propia alma. Tal vez por eso crecían tan fuertes y radiantes, porque sentían el amor con que eran cuidadas. Para Uyen, ese huerto no era solo un medio de vida, sino también un refugio de paz, un lugar donde podía sanar las heridas del pasado. Aquella mañana, como de costumbre, Uyen se había levantado muy temprano. Salió al porche con el cabello suelto cayendo sobre los hombros y respiró profundamente el aire puro del amanecer. Después de preparar un desayuno sencillo, llevó a su hija Maya al colegio. La sonrisa inocente de la niña, junto con su alegre despedida, llenaron de calidez el corazón de su madre. De regreso en casa, Uyen comenzó su rutina habitual, separar las pequeñas plántulas para que pudieran crecer mejor. Sus manos se movían con destreza, con esa delicadeza que solo nace del amor y la experiencia. A su lado, su fiel perro Bibi descansaba tranquilo observándola con ojos negros y brillantes, como si comprendiera que aquel momento era sagrado para ambos. El canto de los pájaros, el murmullo del viento entre las ramas y la luz suave del sol formaban una melodía perfecta. En medio de ese cuadro, Uyen sintió una paz profunda. Quizás la calma no provenía solo del entorno, sino del interior de su propio ser, de una mujer que había aprendido después del dolor a sonreírle de nuevo a la vida. Tras un rato, trabajando en el jardín, Uyen se incorporó y sacudió el polvo de sus manos. El sol ya se había alzado un poco más, iluminando los enrejados de pepinos que colgaban firmes y relucientes. Las frutas verdes alargadas y brillantes parecían listas para ser cosechadas. Sonrió y pensó para sí: hoy será un buen día de venta.
Entró en la casa y tomó su chaqueta verde claro, esas que siempre llevaba cuando iba al mercado. Era una prenda sencilla pero limpia y ordenada, igual que ella, humilde, tranquila, pero llena de fuerza. Se recogió el cabello, tomó su cesta de bambú y acarició la cabeza de Bibi antes de salir. «Quédate aquí, Bibi. Volveré por la tarde». El perro ladró suavemente como despidiéndose con cariño. Huyen salió al camino, sus sandalias resonando suavemente sobre la tierra húmeda. El sendero serpenteaba entre los campos aún cubiertos de neblina. A cada paso, sentía la vida florecer a su alrededor, flores silvestres, en los bordes mariposas, revoloteando voces lejanas, saludándose con alegría. Eran sonidos simples cotidianos, pero para Huyen eran un tesoro. Después de tantos años de tormenta, disfrutar de una mañana tranquila era el regalo más grande. Apretó el asa de su cesta con determinación. Sabía que aunque el pasado le había dejado cicatrices, el presente con su jardín, el sol, la risa de su hija y el suave respirar de la naturaleza era su verdadera felicidad. Y así, la figura menuda de Huyen fue desapareciendo entre la niebla del amanecer, siguiendo el camino hacia el mercado. El sol dorado y cálido la envolvía poco a poco, como si quisiera bendecir su nueva vida, una vida tejida con paz, fuerza y amor. Aquella mañana el aire estaba fresco y la neblina cubría los bambúes al final del pueblo. Me desperté cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la vieja ventana de madera, mientras los gorriones cantaban anunciando un nuevo día. Sentí una calma extraña en el pecho, como si algo hermoso estuviera por comenzar. Preparé una taza de té caliente, bebí un sorbo y salí al patio a respirar el aire puro de la mañana. Ese día, ya lo había planeado, desde la víspera iría al taller de carpintería del pueblo para comprar unas tablas de madera. Quería construir una pared adicional para la casa de Huyen antes de que llegara el invierno. Los vientos fríos del norte son duros y pensé que si lograba reforzar las paredes, la casa de Huyen y su hija Maya sería más cálida. Solo imaginar la escena Huyen junto al fuego Maya, riendo, me llenaba el alma de alegría. Cargué las tablas en mi viejo carro y comencé el camino de regreso. El sendero serpenteaba entre los campos cubiertos aún por una espesa neblina. Las ruedas chirriaban sobre la tierra húmeda, acompañando mi respiración con un ritmo sereno y constante. Cada tabla parecía llevar consigo un pedacito de esperanza, una esperanza sencilla, la de un hogar más cálido y feliz. Al llegar a casa, dejé el carro junto al porche. Bibi, el perrito de Huyen, corrió hacia mí moviendo la cola con entusiasmo. Le acaricié la cabeza y le dije con una sonrisa: «Bibi, hoy tenemos trabajo importante». Y así comencé la faena. Fui descargando las tablas una a una y las coloqué ordenadamente junto a la pared aún vacía del fondo. Medí con cuidado, corté, ajusté. El sonido del serrucho y los golpes del martillo resonaban en el aire frío de la mañana, trayendo una sensación de vida y movimiento al lugar. El aroma de la madera nueva mezclado con el olor de la tierra húmeda y la hierba seca llenaba el ambiente. Me detuve un momento para contemplar lo que había avanzado y una sonrisa se dibujó en mis labios. Cuando termine la casa de Huyen, quedará preciosa, pensé para mis adentros. Era una belleza sencilla, hecha de esfuerzo y cariño. El sudor me corría por la frente, pero mis manos no paraban. Cada golpe del martillo era una nota de una canción silenciosa que hablaba de afecto, de protección, de un sentimiento que no necesitaba palabras. En cada movimiento veía el rostro de Huyen sonriendo y ese pensamiento me daba fuerzas.
De pronto, un sonido distinto interrumpió el ritmo del trabajo. Primero fue un murmullo lejano, el roce de unos pasos sobre el camino de tierra. Luego, cada vez más cerca, hasta que una voz familiar se alzó con urgencia. «¡Huyen! ¡Huyen!». Me detuve. El martillo se quedó suspendido en el aire. Aquella voz tenía algo diferente, un temblor, una prisa que no auguraba nada bueno. Dejé las herramientas, caminé hasta la entrada y miré hacia el portón. La neblina aún flotaba sobre el jardín y la figura del visitante se dibujaba borrosa entre la luz blanca del amanecer. El corazón me latía con fuerza. Durante un instante todo quedó en silencio, ni los pájaros, ni el viento, ni el eco del martillo. Solo el sonido de mi respiración y esa voz que seguía llamando el nombre de Huyen. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Algo estaba por suceder. El viento movió suavemente las hojas del plátano y un rayo de sol se coló entre las rendijas cayendo sobre mi rostro como una caricia cálida y melancólica. Esperé con la mirada fija en el portón, deseando que aquella voz no trajera malas noticias. En ese momento, comprendí que la vida puede cambiar con tan solo un paso, una palabra, una voz. Y aunque no sabía lo que estaba por venir, tenía la certeza de que pese al frío del invierno, aún existiría el calor del cariño de la humanidad y de las pequeñas cosas hechas con el corazón. Dejé las herramientas a un lado y me sacudí el polvo de madera de la ropa. El sonido de unos pasos se acercaba desde la entrada. Al principio era lejano, casi imperceptible, pero poco a poco se hizo más claro, más firme, acompañado por el murmullo del viento entre las palmas del patio. Me detuve curioso y caminé hacia la puerta. Pero en cuanto distinguí las siluetas tras la verja, mi corazón se paralizó. Eran los antiguos suegros de Huyen. Sus rostros marcados por el tiempo me resultaban inconfundibles, la severidad del pasado aún permanecía allí, aunque ahora mezclada con un cansancio profundo. Me quedé inmóvil unos segundos incrédulo. En mi mente surgieron 1000 preguntas. ¿Qué hacían aquí? ¿Por qué habían venido? ¿Acaso no habíamos entregado ya la solicitud de indulto para Tuk, explicando todo con claridad? ¿Qué más podía quedar pendiente? Antes de que pudiera pronunciar palabra, la mujer habló primero con voz temblorosa, pero amable. «Hola, Ye. Hoy estos dos viejos venimos a pedirte un pequeño favor». Sus palabras me sorprendieron. No era la voz dura y orgullosa de otras veces. Había en ella una suavidad que rozaba la tristeza, una humildad que no conocía en ellos. Los observé unos segundos antes de responder con cautela. ¿Qué sucede? ¿No habíamos aclarado ya todo? El hombre alto y de cabello casi blanco levantó una mano en gesto conciliador. Su voz era grave, serena. «No te equivoques, muchacho. No venimos a hablar del pasado. Solo queremos conversar contigo un momento». «Huyen no está en casa», dije manteniendo un tono prudente. «Quizás podrían regresar cuando ella vuelva». El anciano negó lentamente. «En realidad, hemos venido a verte a ti. Sabíamos que estarías aquí, por eso decidimos venir directamente». Me quedé en silencio sin entender del todo. Aquella confesión me desconcertó. Algo en sus miradas cansadas pero sinceras me hizo sentir una mezcla de inquietud y compasión. Respiré hondo y con un leve movimiento de cabeza les dije: «Pasen, por favor. El aire está frío. Será mejor que hablemos dentro». Entraron despacio sin decir palabra. Preparé una tetera y serví 3 tazas sobre la mesa de madera. El vapor del té se elevaba lentamente mezclándose con el olor de la madera recién cortada. Bibi, el pequeño perro de Huyen,
rondaba curioso por la habitación antes de recostarse, tranquilo junto a la puerta como si también presintiera que algo importante estaba por suceder. El anciano tomó la taza entre las manos mirándome con una mezcla de firmeza y remordimiento. Quizá te sorprenda nuestra visita, pero después de todo lo que ha pasado con Tuk, no hemos podido dormir. Hay cosas que uno debe decir aunque lleguen tarde. Yo guardé silencio. Dentro de mí, una marea de emociones se agitaba: sorpresa, desconfianza, pero también una tenue chispa de empatía. Aquellos dos que en el pasado habían causado tanto dolor a Huyen, ahora se encontraban en esta casa humilde, la misma que ella y yo habíamos levantado con esfuerzo buscando algo que quizás no se podía decir con facilidad. El anciano prosiguió con voz pausada. Sabemos que cometimos muchos errores. Nuestro hijo y nosotros también. Hicimos sufrir a Huyen más de lo que merecía. Pero cuando supimos que ella, junto a ti, llevó personalmente la carta de perdón por Tuk, sentimos vergüenza. Hoy no venimos a pedir nada, solo queríamos dar las gracias. Miré a la mujer. Sus ojos estaban enrojecidos y las manos delgadas y temblorosas se aferraban a la taza como si buscaran calor. Con un hilo de voz añadió: si hubiéramos comprendido a tiempo lo que ella sentía, quizás nada de esto habría pasado. Solo deseamos que ella viva en paz y que tú también lo hagas. El silencio llenó la habitación. El reloj en la pared marcaba los segundos con un tic-tac suave que se confundía con los latidos de mi corazón. No supe qué responder. Me limité a inclinar la cabeza en un gesto de respeto. No era un perdón lo que sentía, sino una especie de compasión, una paz silenciosa, al saber que al fin ellos también habían aprendido a mirar atrás. Afuera el viento del invierno soplaba suavemente haciendo crujir las hojas secas. Los miré con atención, dos figuras encorvadas por los años, por los errores y por la vida, y pensé, para mis adentros, quizás este invierno no sea tan frío después de todo. El aire dentro de la pequeña casa estaba impregnado con el aroma del té caliente y de la madera recién cortada. La luz de la mañana se filtraba por la ventana iluminando los rostros de las 3 personas sentadas alrededor de la mesa vieja. Afuera, el viento de invierno soplaba suave trayendo consigo un frío que parecía colarse por cada rendija. Dentro, el silencio era tan profundo que se podía oír el sonido del té al rozar la porcelana. El padre de Tuk, el antiguo suegro de Huyen, levantó lentamente su taza. Sus ojos nublados por el tiempo y los recuerdos miraban hacia la nada. Su voz temblorosa rompió el silencio grave y pausada. Hoy hemos venido mi esposa y yo para pedir perdón a Huyen, y también a ti, y para dar las gracias por todo lo que hiciste por nuestro hijo. Guardé silencio. Observé el humo del té elevarse como una nube de neblina y sentí una mezcla de sorpresa, compasión y desconcierto. El anciano continuó respirando hondo. Cuando encarcelaron a Tuk, perdimos toda esperanza. Y sin embargo, fue Huyen, la persona que más había sufrido, quien le tendió la mano. Y tú también estuviste allí ayudando no solo a él, sino también a nosotros. Te estamos profundamente agradecidos. La mujer sentada a su lado asintió con los ojos enrojecidos. Su voz era apenas un susurro. Si no hubiera sido por ustedes, nuestro hijo nunca habría tenido una segunda oportunidad. Dejé mi taza sobre la mesa y respondí con calma. No hace falta agradecerme. Solo hice lo que creí correcto. El silencio volvió a llenar la habitación. El viento agitó suavemente las cortinas y la luz del sol dibujó líneas doradas sobre los rostros marcados de los 2 ancianos. El hombre suspiró, luego habló de nuevo. En realidad, hoy no hemos venido solo a agradecerte.
Hay algo más. Algo que debemos decir antes de que sea demasiado tarde. Lo miré con atención. Dígamelo, por favor. Él me miró directamente a los ojos con una sinceridad que me desarmó. Ahora que entre Huyen y mi hijo ya no queda nada, sabemos que ella ha pasado página. Y sinceramente, creo que fue lo mejor. Ella te ha encontrado a ti, y hemos visto cómo la cuidas, cómo la proteges a ella y a su hija. Por eso te lo pido. Sigue cuidando de las dos, quiérelas y trata a Maya como si fuera tu propia hija. Aquellas palabras me tocaron el alma. No eran una orden ni una súplica, sino una entrega silenciosa, la confianza de unos padres que al fin entendían lo que era el amor verdadero. Los miré conmovido. Sonreí levemente y respondí con voz firme, pero suave. No se preocupen. Aunque no me lo pidieran, ya lo haría. Para mí, Huyen y Maya no son solo personas a las que proteger, son mi familia. La mujer se secó las lágrimas con la manga. El anciano asintió despacio con una mirada de alivio y paz. Entonces, podemos estar tranquilos. Nadie dijo nada más. Solo el reloj marcaba el tiempo con su tic-tac constante mientras el perro Bibi dormía en la puerta y el viento susurraba fuera. Al cabo de un momento, el hombre se levantó y dijo en voz baja: «Nos iremos ya». «Gracias, Ye. Gracias por darle a Huyen el hogar y la calma que nuestro hijo nunca pudo darle». Los acompañé hasta la entrada. El sol se había alzado más alto, tiñendo el camino de tierra con una luz dorada. Sus sombras se alargaban y se movían despacio, pesadas, pero no tristes. Me quedé allí observándolos alejarse hasta que desaparecieron entre los árboles del camino. En mi interior, una sensación de paz comenzó a extenderse, como si al fin todas las heridas del pasado hubieran encontrado descanso. Regresé a la casa. Las tablas nuevas de la pared aún olían a resina, y la luz del mediodía jugaba sobre ellas con un brillo cálido. En ese instante comprendí algo sencillo y profundo: la felicidad no nace de las promesas, sino de la confianza y el amor silencioso que las personas se ofrecen entre sí. La conversación llegó poco a poco a su fin. Los últimos rayos del sol de la mañana entraban por la ventana iluminando los rostros arrugados de los dos ancianos. Ya no había tensión ni rigidez en sus gestos. En su lugar se percibía una serenidad nueva, la paz de quienes finalmente se atreven a mirar sus propios errores. El hombre dejó su taza de té sobre la mesa y me miró con gravedad. Su voz, ronca pero cálida, temblaba apenas. «Ye. Gracias por escucharnos. Hoy hemos venido no solo para darte las gracias, sino también para decir con claridad que hemos comprendido nuestros errores». La mujer sentada con Grow a su lado asintió con los ojos húmedos. «Lo que hicimos en el pasado estuvo mal. No solo con Huyen, también contigo. Estábamos cegados por el orgullo y los prejuicios. No supimos ver el daño que causábamos hasta que ya era demasiado tarde. Guardé silencio. Los observé en calma, sintiendo dentro de mí una mezcla extraña. No era compasión ni tampoco perdón, sino algo más profundo, una fe silenciosa en la capacidad humana de arrepentirse. El viento soplaba desde el jardín moviendo las cortinas con un rumor leve, trayendo el aliento frío del invierno. El anciano habló de nuevo con voz pausada. «Sabemos que este perdón llega tarde, muy tarde, pero no queremos marcharnos de este mundo sin decirlo». Asentí lentamente y respondí con tono tranquilo: «Dejemos el pasado donde pertenece. Lo importante es que ahora ustedes lo comprenden. Huyen no necesita palabras, lo único que desea es vivir en paz». Ella me miró entonces con los ojos brillantes de emoción. Al levantarse para marcharse, tomó mis manos entre las suyas.
Sus dedos eran delgados, temblorosos pero cálidos, cargados de una verdad que no necesitaba más palabras. Con la voz entrecortada me dijo: «Ye, si puedes dile a Huyen que me perdone. Sé que la herí, que la hice sufrir más de lo que merecía. Pero cada noche, al recordarlo, el remordimiento no me deja respirar. Dile que lo siento, que no le guardo más que cariño, y que deseo que deje atrás todo rencor». Apreté su mano con suavidad y respondí: «Se lo diré. Estoy seguro de que sabrá entenderlo. Ella tiene un corazón noble». La mujer asintió en silencio mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. El hombre la sostuvo por los hombros y juntos salieron hacia la puerta. Sus pasos eran lentos e inseguros, pero había en ellos algo diferente, la ligereza de quien por fin se libera del peso del pasado. Me quedé quieto mirando cómo se alejaban por el sendero. El sol del mediodía bañaba el camino de tierra, las sombras de los dos ancianos se alargaban bajo la luz dorada. En ese instante comprendí algo. El arrepentimiento, aunque llegue tarde, sigue siendo un acto de valentía. No todos son capaces de regresar y enfrentarse a sus propios errores. Suspiré y volví a entrar en la casa. El martillo seguía donde lo había dejado, junto a las tablas de madera a medio colocar. Me arremangué y retomé el trabajo. El sonido del martillo y la sierra volvió a llenar el aire, un ritmo constante, casi musical, como el pulso de una vida que empieza a encontrar la calma. La luz del mediodía caía sobre la nueva pared que había construido, tiñéndola de tonos dorados. La madera aún olía a resina fresca. Miré a mi alrededor y una sensación cálida me recorrió el pecho. Quizás, a partir de hoy, la vida de Huyen realmente será tranquila y hermosa. Afuera, Bibi ladró suavemente antes de acurrucarse frente al porche. A lo lejos, se oían las risas de los niños jugando en la calle, mezcladas con el susurro del viento que cruzaba los campos. Todo sonaba como una melodía sencilla, serena, de esas que nacen del corazón. Levanté la vista hacia el cielo. El azul era claro, sin niebla ni sombras, solo la luz amable de un nuevo día. Sonreí, sintiendo el alma ligera. Tal vez no solo Huyen, sino también yo y aquellas dos almas que acababan de marcharse, habíamos comenzado un nuevo camino. Un camino de perdón, de comprensión y de esperanza. La tarde caía lentamente y el sol se deslizaba sobre los viejos tejados, tiñéndolos de un dorado suave. Acababa de colocar las últimas tablas y limpiaba el sudor de mi frente cuando vi a Huyen venir desde lejos, caminando con Maya por el sendero entre los campos. Las risas de la niña flotaban en el aire, mezclándose con la brisa del atardecer. Todo parecía una pintura viva de serenidad. Cuando se acercaron, la miré y le dije en voz baja: «Hoy vinieron tus antiguos suegros». Huyen se detuvo de golpe. En sus ojos se mezclaban la sorpresa, la duda y un leve temblor de ansiedad. Yo sonreí intentando tranquilizarla. «Vinieron para pedir perdón y para dar las gracias. Ella me pidió que te dijera que espera que algún día puedas perdonarla». Huyen permaneció en silencio. El resplandor del atardecer dibujaba una luz cálida sobre su rostro. Bajó la mirada apretando la mano de Maya con ternura, como si buscara sostén. Después de unos segundos, suspiró y dijo con voz suave: «Supongo que ellos también han sufrido mucho. Tal vez perdonar sea la única manera de estar en paz, ¿verdad?». Asentí. «Sí, perdonar no es olvidar, es soltar». Ella sonrió. Una sonrisa tranquila, clara, como si con ella cerrara definitivamente un capítulo de su vida. Maya corrió al patio riendo y Bibi ladró alegremente girando a su alrededor. Nos sentamos los tres en el porche
contemplando cómo el sol desaparecía detrás de las palmeras del fondo. Nadie habló. No hacía falta. En el silencio había algo más elocuente que las palabras, la sensación de paz verdadera. Miré a Huyen y vi en sus ojos una serenidad nueva. La pared de madera que acababa de construir brillaba bajo la luz del crepúsculo y el aroma de la resina se mezclaba con el del té que aún humeaba en la mesa. En ese instante comprendí que tras tantas tormentas la vida siempre acaba encontrando su puerto tranquilo, un lugar donde las heridas se curan, donde la gente aprende a perdonar, a amar y a empezar de nuevo. El sol se extinguía lentamente, dejando en el cielo las últimas franjas de luz. Me volví hacia ella y le dije en voz baja: «Este invierno no será tan frío». Ella me miró, sonrió y respondió con ternura: «Porque ahora nos tenemos el uno al otro, ¿verdad?». Asentí y mi pecho se llenó de una calma infinita. En el cielo, las aves regresaban a su nido y sus alas cortaban el aire como una promesa de nuevos comienzos. El pasado quedaba atrás y la verdadera paz comenzaba no afuera, sino dentro del corazón. Của nỗi buồn, mà là sự tĩnh lặng dịu dàng của hạnh phúc. Mỗi sớm mai, ánh nắng dọi qua khung cửa sổ, chạm vào tấm rèm đánh thức cả hai bằng một cảm giác bình yên đến lạ. Huyền dậy sớm hơn, cô ra vườn đằng sau, nơi mấy chậu hoa nhài anh đệ trồng đã bắt đầu đơm bông. Mùi hương ấy theo gió len lỏi khắp căn nhà, như lời nhắc rằng dù mùa nào trôi qua, yêu thương vẫn ở lại. Đệ thường bước ra sau, khoác chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết khuy, vừa cười vừa hỏi: "Hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua, phải không em?" Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp bằng một nụ cười. Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy, cả hai đều hiểu đôi khi hạnh phúc không cần quá lớn lao, chỉ cần một người để cùng chào buổi sáng, cùng đợi đến buổi chiều, đến chiều để đi làm việc về sớm. Anh phụ cô cướp lại những tấm vải rèm, đếm lại những đồng tiền tiết kiệm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ bếp. Không nhiều, nhưng đó là công sức của hai người cùng vun vén một giấc mơ. Họ gọi đó là quỹ bình minh, vì với họ đám cưới không chỉ là nghi lễ mà còn là một khởi đầu mới, một buổi sáng rực rỡ sau những đêm dài u tối. Cả hai cùng làm thêm giờ, Huyền nhận thêm một vài mối may vá nhỏ, còn Đệ thì chạy giao hàng buổi tối, mệt nhưng không ai than vãn.
Có khi về đến nhà, cả hai chỉ kịp ăn tạm bát mì gói rồi cùng nhau nằm xuống, vẫn nắm chặt tay như thể sợ lạc giữa những giấc mơ. Cảm ơn đã đăng ký và theo dõi. Hãy bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất.